Buenos días. Hoy recordamos al compañero de luchas Ignacio Zapata Narváez. A Nacho lo conocimos en los movimientos universitarios, en donde se luchó por la autonomía universitaria. Más tarde nos lo encontramos en otras causas sociales, en el partido lo coordinamos con él una campaña en la elección del 2000 a la alcaldía de Monterrey. Nacho era un hombre integérrimo en todos sentidos. Era amigo leal y se entregaba a las causas que él siempre había defendido. Nacho nos apoyó en esa ocasión. Luego, ahí en el 2000, incorporamos a los exbraceros, movimiento que surgió por esa época y que también participaron en nuestra campaña. Lo seguimos defendiendo. Nacho era uno de los primeros en participar. Después de la campaña, que como era lógico, no íbamos a ganar la elección, pero nosotros participamos para cuestionar al sistema. Nacho Zapata nos apoyó en la lucha de los obreros, en la lucha de los braceros, en la lucha política. Cuando yo desistí por motivos de salud a seguir con la lucha de los exbraceros, que era bastante importante y que requería de mucho tiempo, el mejor hombre que podía hacerse cargo, la mejor persona que podía hacerse cargo de los exbraceros era Nacho Zapata. Él siguió luchando hasta lograr los primeros frutos de ese movimiento social, de ese movimiento que tenía sus raíces desde la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que México pactó con Estados Unidos la entrega de mano de obra para atender los campos en Estados Unidos, porque los hombres tenían que irse a la guerra y las mujeres no tenían la preparación, ni la fuerza física, ni la entereza para trabajar las tierras, sobre todo cuando todavía no había una tecnología como la hay actualmente. A los braceros les deducían el 10% y se los guardaba el gobierno de Estados Unidos. Cuando se venían no se los entregaban. Luego estaban reclamando su 10%. Lo reclamaron en ese movimiento décadas después y finalmente tuvo algunos resultados, no del todo satisfactorios, pero tuvo. Ese 10% lo guardó, lo recibió el gobierno mexicano
y luego en la época de Miguel Alemán se lo quedaron. Hay constancias que nosotros conseguimos y presentamos y que con lo que se demostró no solo que se le rebajaba, sino que Estados Unidos había cumplido parcialmente el compromiso y había entregado ese dinero a las autoridades mexicanas que se lo habían embuchacado. No se les puede llamar de otra manera. Fregar al fregado. Esa era la política de Miguel Alemán y siguió con Ruiz Cortines y los demás. Era muy difícil el movimiento. Las pruebas, pues se aportaron todo lo que había, las constancias que acompañaron los braceros, los documentamos y las presentamos. Nacho era inflexible en esa lucha y se lograron varios triunfos, varias entregas que consideramos importantes. Vaya, parcialmente se le hizo justicia a los campesinos mexicanos. Algunos ya habían fallecido y fueron sus herederos quienes pudieron cobrar ese pequeño recurso, porque no era grande, pues era el 10%, y en algunos casos ni siquiera era casi simbólico, ni siquiera llevaba intereses de el retraso que había sufrido el pago. Hicieron lo que quisieron, pero con gente perseverante como Nacho tuvieron que desembolsar, tuvieron que pagar. Nacho fue el hombre que encabezó y que culminó parcialmente, y digo parcialmente porque todavía quedaron algunas cosas por ahí pendientes, pero fue con su perseverancia, con su entrega, quien logró rescatar el dinero de los exbraceros. Hoy recordamos al amigo, al luchador social, al hombre integérrimo, al hombre incansable en las luchas sociales, a Nacho Zapata Narváez. Que en paz descanse. Pues es un gusto recordar siempre a mi querido amigo y compañero activista Nacho Zapata, que estoy seguro que en algún lugar por allá donde esté, alguna grilla tiene que andar haciendo. Puedo decir muchas cosas de Nacho, pero diré 4 o 5 que son las que más recuerdo. Un tipo íntegro, excelente amigo, un tipo honesto, generoso, que siempre le dedicó lo mejor de su tiempo y de sus años al bien común, a velar por los que menos tienen y sobre todo para acabar con este flagelo de nuestro país que es la corrupción. Recuerdo muchas anécdotas con Nacho, probablemente la que más me llama la atención y la que me causa más alegría es una vez entrando aquí al Congreso, cuando los diputados entreguistas desincorporaron la pastora para hacer el estadio, nos pusieron unos 4 o 5 guardias grandotes, íbamos llegando y caminando con 40, 50 gentes, y dice Nacho, oye Memo, me preocupan estos guardias porque están muy grandotes, ¿qué hacemos? Y le digo, pues hagámonos pendejos, mi Nacho, y vamos a seguir caminando porque si no, no nos van a dejar entrar. Y efectivamente los guardias se acalambraron y nos dejamos entrar. Y así eran hechos, siempre tenía una salida de tranquilidad, de bonomía, de gente apacible, pero con una convicción de principios como he conocido muy poca gente. Ese era Nacho Zapata, mi amigo.
Yo conocí al maestro Ignacio Zapata, él fue prepa de mío, bueno, otra vez, se me olvidó. ¿Sí? Nacho Zapata fue maestro mío en la prepa 1 de Ciencias Sociales. A esa época él era regidor del PRD y era presidente de la Alianza de Usuarios del Transporte Urbano. Como yo no podía pagar la escuela, Nacho me ofreció trabajo como secretaria de él y como yo me fui involucrando con el maestro Zapata. Primero inicié como secretaria de la Alianza de Usuarios del Transporte Público, me dedicaba a buscar la información en internet, en convocar la prensa. Poco a poco me fui involucrando más hasta que se vino lo de las altas tarifas de gas natural. Nacho Zapata, Javier Orellana, Arnulfo Vigil, me invitaron a participar como la gitana contra esas altas tarifas que habían implementado esta empresa española. Estuvimos trabajando en los amparos, en darle seguimiento a denuncias de usuarios, siempre estuve detrás de participando. Y en lo político también estuve trabajando con él en campañas en el 2006, en el 2012. Y pues del nacimiento de Únete Pueblo se da después del 2012, de las elecciones del 2012, debido a que la Alianza de Usuarios pues se registra a nombre de otras personas, de las cuales fueron fundadores Arnulfo Orellana y el maestro Zapata. Y pues nosotros conocí a varios compañeros que traíamos las inquietudes, no sabían hasta qué temas involucrarnos para mejorar las problemáticas que hay en nuestro estado. Y pues con el conocimiento que yo adquirí en la Alianza de Usuarios del Transporte Urbano, puse a petición que podríamos dar un seguimiento a lo que bien hacía el maestro Zapata, Arnulfo Vigil y Javier Orellana en el tema de transporte público y servicios públicos. Y así fue como nació Únete Pueblo. Únete Pueblo nació en las marchas del 132, así fue como nos conocimos los miembros de la asociación. Ya como colectivo, asociación ciudadana, nos conformamos en el mes de agosto. Decidimos poner el aniversario de la asociación en honor al maestro Zapata el día 15 de agosto. Con esto hacer una conmemoración hacia él y un reconocimiento también al maestro Javier Orellana que ya partieron, y pues ahora sí que combatir este gran monopolio que tenemos en el tema del transporte. La Alianza de Usuarios del Transporte Urbano nace en 2001 a raíz del terrible accidente de una línea de transporte de pasajeros, la 101, en el municipio de Santa Catarina, que fue arrollada por el tren por imprudencias y exceso de velocidad, y donde perdieron la vida aproximadamente 30 personas, hecho que desde luego quedó en la más flagrante impunidad, como muchos de esos accidentes producidos por el mal sistema del transporte urbano, que poco a poco se fueron sumando a una lista macabra. Era la Navidad de esos años en donde estábamos en la casa de Javier Orellana Cota, Nacho Zapata y yo, pues festejando esas fechas, y nos dimos cuenta de ese lamentable suceso y fuimos eslabolando más hechos de ese mismo aspecto, todos dolorosos, todos impunes, todos auspiciados por el gobierno y los respectivos jefes de la Agencia Estatal de Transporte, que ha cambiado de varios números y nombres, pero que son los mismos resultados. Y decidimos pues desde la vía ciudadana, independientemente de partidos, de intereses y cuestiones de ese tipo, hacer un colectivo, una coordinación, una organización
hasta que se me ocurrió poner, vamos a una alianza y alianza de los usuarios, vamos a representar a los usuarios del transporte urbano. Todos estuvieron de acuerdo y sin mucho platicar, sin muchas cuestiones, nos fuimos sobre el lecho y aparecimos el 1 de enero de ese año, en la madrugada, como a las 6 de la mañana, emulando la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y acordamos ahí pues que Javier Orellana, un tipo con mucha iniciativa, un gran amigo, muy inteligente, con una formación académica en sociología muy sólida, él pues iba a dar las estrategias, las ideas, etcétera, y yo por mi trabajo periodístico y iba a estar al tanto de la coordinación de los medios de comunicación, suministrar información, llevar expedientes, todo lo relacionado con eso. Y concordamos también que Nacho Zapata, que no tenía mucha experiencia, iba a ser el vocero, iba a ser quien declarara, independientemente de que también nosotros lo pudiéramos hacer. Era un trabajo colectivo y así se respetó desde el principio. Y entonces recuerdo que esa vez, como era de madrugada, llegaron muchos medios, pero venían de la nota roja, porque los reporteros aún no trabajaban. Y me acuerdo que algunos colegas conocidos me decían, no, ya no fue de política, no sabemos nada, y menos de esto que traen ustedes. Redáctame la nota o hazme la nota para yo la paso y todas esas cuestiones. Y así fue, entonces suministramos boletines, información, fotos. No estaban tan desarrolladas las redes sociales, no había nada de eso, que ha sido un gran instrumento para las nuevas organizaciones. Y el internet se estaba desarrollando y me acuerdo que apenas también pusimos nuestros correos electrónicos y de esa forma fuimos convocando a la prensa y fuimos creciendo. Y Orellana, con toda su sagacidad, toda su formación sociológica, empezó a acumular datos, a llevar estadísticas, y le decíamos a Nacho, no tires rollos, no, porque los reporteros no se tragan eso, mejor vamos a suministrarte estadísticas, números. Y claro, además de, pues, de nosotros que tuvimos una iniciativa, se aglutinó otras gentes muy cercanas, como el profe Pancho Hernández, el maestro Jesús Arriaga, Jaime Noyola, Manuel Palma, Gregorio Vanegas, que se hacía parte de la cuestión jurídica y legal para responder demandas y toda la cuestión que las vías legales exigían. Y por supuesto, entre todos se realizaban las actividades, la coordinación y todo lo que tenía que llevarse a cabo de acuerdo con lo que estaba sucediendo en esos aspectos del agua, del gas, y fueron surgiendo otros. Pero ahí siempre se mantuvo la idea de estar cohesionados con otros organismos, y con Nacho a la cabeza se participaba con los ecologistas, en la defensa de la pastora, de la Huasteca, de muchas otras actividades que desarrollaba la sociedad organizada en contra de las injusticias del gobierno y de los empresarios voraces. Y siempre se mantuvo la línea ciudadana. Obviamente había preferencias políticas. Nacho pertenecía al PRD, militaba y era candidato, y pues lo apoyábamos por ser nuestro amigo, y así fue en muchos aspectos. Pero también era la Alianza de Usuarios una organización que no pretendía fines políticos, es decir, no se creaban o se ambicionaban cargos de elección popular o regidurías, diputaciones, como creo que sucede hoy, que todos los que se dicen activistas y andan sobres de un hueso en el fondo de las cosas, y acá no.
Nacho fue regidor del Ayuntamiento de Monterrey, pero por su participación en el PRD, yo fui candidato a alcalde, después de haber acompañado a Pepe Fernández en su campaña también como candidato a alcalde, y se fue desdoblando de esta manera. Y había simpatías, obviamente, con partidos democráticos y tratar de ejercer, ¿verdad?, el cargo para seguir beneficiando las causas que nosotros seguíamos. Lamentablemente, a edad muy temprana falleció Javier Orellana y nos quedamos un poco huérfanos, Nacho y yo, y después Nacho se empezó a enfocar con los braceros, en esa causa que también logró muchos avances y muchos beneficios para esa pobre gente tan lesionada por el gobierno, y se clavó más en esas cuestiones. Yo pues trataba de estar acompañando lo más que se pudiera, pero por andar eso también descuidé de mi empresa y me dediqué a ponerla a su nivel, a escribir mis libros que tenía siempre pendientes, pero siempre participando en la medida de mis posibilidades con las causas y con Nacho, con los braceros. Después Nacho pues empezó a enfermar y cuestiones de eso, hasta que hace 5 años pues falleció, y yo ya no podía seguir con tanta carga solo, porque Vanegas tenía sus intereses, desarrolló sus asociaciones, Noyola pues fue por otro lado, y nomás estábamos Manuelito y yo, y bueno, el empeño fue darle la oportunidad a nuevas generaciones que se expresaran en estas cuestiones, siguiendo mucho de lo que habíamos construido en la Alianza de Usuarios del Transporte Urbano. Y una de las grandes lecciones fue que Nacho y Orellana eran gente muy honesta, nunca transigieron, y eso se permeó en todos nosotros. Jamás aceptamos sobornos, por ejemplo, que nos ofrecieron muchas veces. Aguantamos amenazas, aguantamos persecuciones, represiones, golpes, etcétera, por construir pues una sociedad mejor. Y creo que una de las principales enseñanzas de eso fue la integridad, y saber que organizados desde el punto de vista ciudadano se puede lograr mucho y se pueden cambiar las cosas. Y creo que quienes están encabezando acciones en este sentido han logrado mucho más avances, y creo que es una herencia que se sembró y que sigue vigente muchas de las lecciones que Nacho Zapata, como hombre íntegro y cabal y gran amigo, enseñó. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó a nuestra vida, el ingenio del odio desterrando el olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía
amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido. Ojalá sea así. Nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, 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 todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.